Bueno, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos hoy a nuestra tutoría virtual de la asignatura Tecnología Agroindustrial. El día de hoy vamos a ver el tema 2.4 correspondiente al último tema de la segunda unidad de nuestra asignatura. Entonces, en este caso vamos a ver el almacenamiento de materias primas. Entonces, iniciamos. Entonces, el almacenamiento pues es uno de los procesos más determinantes al ver la calidad de las materias primas. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros no hacemos de manera efectiva o de manera prudente nuestro almacenamiento, pues nuestras materias primas se pueden afectar de manera negativa, pueden ocurrir procesos de deterioro mucho más rápidamente. Entonces, acá en esta temática, pues vamos a ver algunas de los fundamentos y de los tipos de almacenamiento que tenemos según sea nuestro grupo de importancia agroindustrial. Entonces vamos a ver primero, pues, la leche. En este caso, pues, nosotros tenemos que tener en cuenta que la leche cruda es indispensable un buen almacenamiento, debido a que si nosotros no lo hacemos, pues nuestra leche se nos puede dañar muy rápidamente. Acordémonos que la leche pues tiene enzimas, puede traer bacterias, tiene compuestos que pueden ser muy fácilmente deteriorados por acción de estos componentes. Normalmente se realiza a una temperatura inferior a los 6 grados centígrados para que pues nosotros prevengamos el deterioro de la leche por algún microorganismo o por alguna enzima. ¿Listo? Sobre todo tenemos que tener en cuenta que pues las bacterias dañan muy rápidamente la leche. ¿Sí? Si nosotros almacenamos la leche durante 24 horas a diferentes rangos de temperatura, vamos a ver que la proliferación bacteriana aumenta exponencialmente después de los 10 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos almacenar nuestra leche de una manera muy efectiva, pues tenemos que hacerlo por debajo de los 10 grados centígrados. Por eso es que casi siempre se recomienda que sea a temperaturas inferiores a los 6 grados centígrados, pues para evitar la proliferación bacteriana. Si observamos en la tabla, pues vemos que a los 35 grados centígrados la cantidad de bacterias que hay en un mililitro supera los 25.000 millones. Entonces esto nosotros debemos usarlo pues para diseñar muy bien nuestros procesos de almacenamiento. ¿Listo? ¿Cuáles son los tipos de almacenamiento que hay para la leche? Entonces, pues nosotros tenemos los tanques tipo silo verticales, que en este caso pues son tanques que tienen capacidades de los 25.000 hasta los 150.000 litros. El más usado pues son entre 50.000 y 100.000, que se construyen de acero inoxidable. Para facilitar pues la tarea de drenaje, nosotros les construimos un, ¿qué? Les construimos una inclinación mínima del 6% para que toda la leche vaya al centro. Listo, los tanques de almacenamiento intermedio. Entonces, en este caso, pues, se usan para almacenar la leche en un periodo muy corto de tiempo, normalmente antes de ingresar al proceso. Son tanques con capacidades desde los 1.000 hasta los 50.000 litros. El sistema de construcción, pues, son dos capas de aislantes, en este caso, pues, para proteger la leche del calor externo. Entonces, la camisa interior normalmente está hecho de acero inoxidable. Acá también podemos ver internamente cómo es la pendiente que tienen los tanques. ¿Listo? Los tanques de refrigeración de leche abierto. Entonces, son eficientes para refrigerar la leche de manera rápida y con calidad, sin que haya pues ningún riesgo al congelar la leche. Recordemos que nosotros antes habíamos mencionado que si congelábamos la leche podíamos tener algún tipo de degradación de proteínas o de algunas enzimas. Entonces, esto evitaría pues este riesgo. Están fabricados de acero inoxidable y es posible elegir entre la refrigeración directa o por refrigeración con agua helada. Listo, los tanques de refrigeración de leche cerrados, pues se combinan normalmente con otros tipos de sistemas de ordeño, con todos los tipos, perdón, o sea, puede ser con ordeño manual o puede ser con ordeño mecánico. ¿Listo? También se pueden construir por refrigeración directa o por agua helada. ¿Listo? Entonces la única diferencia pues es que estos están sellados herméticamente, lógicamente me proveen una protección mayor a la leche para el ingreso de microorganismos o el ingreso de insectos o cualquier material que nos pueda contaminar nuestra leche.
¿Listo? Vamos ahora con las carnes. ¿Qué particularidad debemos nosotros tener con el almacenamiento de carnes? También la temperatura. Recordemos que tanto las carnes como la leche son alimentos altamente perecederos, entonces tenemos que mantenerlos en instalaciones donde preveamos que las reacciones de deterioro, bien sea por microorganismos o por enzimas, se lleven a cabo. ¿Listo? Pues el almacenamiento de carnes crudas, ya sea bien en el matadero o en la industria, normalmente se debe hacer en condiciones perfectas de higiene, ¿sí? Sin romper en ningún momento la cadena de frío. Esto es lo más importante. Nosotros debemos tratar siempre de que el almacenamiento se dé lo más pronto posible después del sacrificio del animal. Esto debemos evitar que, que el contacto directo con el suelo pueda contaminar la carne, ¿sí? No almacenar carnes frescas pues junto con otro tipo de productos curados como las frutas o las verduras. Debemos permitir la circulación adecuada de aire pues en las cámaras para con eso esto ayuda a la refrigeración también de la carne. No debemos superar los tiempos de almacenamiento recomendados porque si esto sucede pues vamos a hacer que se nos degrade la carne de manera más rápida. Listo, debemos hacer un programa de limpieza y desinfección a las cámaras y las locales, esto siempre con el fin pues de mantener limpio el sitio donde nosotros estamos manteniendo en almacenamiento nuestras carnes. Listo, vigilar siempre que las cámaras de refrigeración y de almacenamiento pues tengan la temperatura adecuada pues para poder cumplir con su fin. Listo, entonces acá en las imágenes nosotros podemos ver cómo es el almacenamiento de las canales, en este caso pues del ganado bovino, ¿sí? Si vemos pues no van a tocar nunca el suelo, en este caso es para el pescado y pues en este caso es la canal del cerdo. Entonces siempre lo que se busca pues es inhibir la alteración de la carne, bien sea por los microorganismos sobre todo, sin que pues se afecte la calidad del producto. Entonces, lógicamente, a mayor tiempo de almacenamiento, bien sea en refrigeración o en congelación, pues la calidad de la carne puede disminuir sustancialmente. ¿Listo? Vamos a ver cuáles son los tipos de almacenamiento que tenemos pues, para las carnes. El primero, el almacenamiento no refrigerado, pues tiene como desventaja pues que se aumenta la reproducción de las bacterias con la temperatura y la humedad. El peligro mayor pues es en las zonas de los trópicos donde nosotros tenemos mayores temperaturas y mayor contenido de humedad, ¿listo? Normalmente pues en este tipo de almacenamientos en la noche se le agrega agua, sobre todo a las canales, pues para poder bajar la temperatura. Sí, este es uno de los tipos de almacenamiento que nosotros tenemos, en este caso es de pescado. Siempre es normalmente es como una especie de secado, que es el método de conservación por excelencia cuando no tenemos pues acceso a la refrigeración. Y acá en esta pues vemos cómo se coloca cómo se mantienen las canales en sitios donde pues obviamente la aireación sea alta y donde decimos que pues en las noches podemos agregar agua. Listo, el segundo es el almacenamiento por refrigeración. Importantísimo, pues que nosotros controlemos la humedad y la temperatura. Lógicamente, pues es el método más importante que tenemos ahorita para almacenar correctamente pues la carne. ¿Listo? Se debe proceder, como ya lo mencionábamos, al enfriamiento que sea lo más rápido posible para con eso, pues la cadena de frío no se va a ver interrumpida. ¿Listo? Entonces acá vemos en esta tabla pues la duración de las carnes cuando nosotros las mantenemos a -1 grado centígrado, ¿listo? La de vaca puede ser hasta 3 semanas, la de ternera también hasta 3 semanas, de cordero 2 semanas, de cerdo 2 semanas, y los despojos comestibles que son como lo que son las vísceras, entonces van a estar disponibles durante una semana, lógicamente siempre y cuando nosotros mantengamos una humedad relativa promedio del 90%. Si se nos aumenta esta humedad relativa, pues la vida útil de la carne va a disminuir. ¿Listo? En el caso pues, de la refrigeración, normalmente se hace un almacenamiento en una temperatura de 3 a los 7 grados, aunque la carne, pues lógicamente se va a conservar más a 0 grados centígrados. Nosotros vemos, pues para el caso de las canales, se construyen unos cuartos especiales donde, pues por corrientes de aire se va a mantener la temperatura en el rango determinado. Y además, pues también podemos ver que el otro sistema es ya cuando nosotros tenemos cortes mucho más pequeños de la carne, se usan vitrinas que cumplen pues con la función primero de mostrar el alimento y además de mantenerlo en refrigeración.
¿Listo? El siguiente método pues es por congelación. Normalmente se congela desde -12 hasta -18, aunque pues con el desarrollo tecnológico que hemos tenido últimamente también se puede llegar hasta temperaturas de -18 a -30. La humedad pues lógicamente es un factor importante también, no únicamente la temperatura, como ya lo mencionábamos antes, la idea pues es que sea máximo del 90%. Entonces, pues estas cámaras normalmente son cámaras herméticas donde pues no hay ingreso de aire. ¿Listo? Vamos ahora con las frutas, verduras y hortalizas. En este caso, pues es importantísimo porque el almacenamiento en este tipo de materias primas nos ayuda a mantener la oferta de los productos que son cosechados en algunas épocas del año, ¿sí? Lógicamente esto hace que pues esté disponible durante todo el año. Es importante también comprender que el clima es preponderante y prevalente en el momento en el que nosotros vamos a construir un sistema de almacenamiento. La altitud, por lo menos a medida que nosotros vamos aumentando más, pues lógicamente la temperatura va a disminuir y esto yo lo tengo en cuenta para el diseño de mi sistema de almacenamiento, ¿sí? Entonces, obviamente, si estamos expuestos a más brisas y más vientos, como ocurre acá arriba, pues esto favorece que el calor salga del alimento, las reacciones de maduración, senescencia y deterioro, pues disminuyan. Esto hace que el alimento esté disponible durante mayor cantidad de tiempo. Estos son los sistemas de almacenamiento que tenemos para frutas, verduras y hortalizas. Es el almacenamiento natural o a campo, es el primero, es muy rudimentario. Normalmente se hace para zanahorias, las batatas, las yucas, algunos tubérculos como la papa. Los cítricos y otras frutas normalmente se dejan en el árbol. Es lo que mencionamos, es que es muy usado, ¿sí? Porque pues, es muy económico. Sin embargo, el producto está muy expuesto al ataque de plagas, enfermedades, condiciones climáticas adversas. Pues acá en la imagen nosotros podemos ver un ejemplo de cómo el ajo y la cebolla pueden ser almacenados en el mismo campo simplemente pues tapándolas para que no les dé directamente el sol. Acá en esta imagen podemos ver también con los tubérculos, nosotros a veces podemos dejar incluso hasta una semana la papa ya después de sacada para poder luego proceder al empaque y posterior venta. ¿Listo? También hay algunos sistemas que es con ventilación natural, entonces lo que hacemos es aprovechar el flujo de aire alrededor del producto, eliminando pues el calor y la humedad generada por la respiración. Recordemos que este tipo de materias primas, pues así nosotros las hayamos cosechado, pues ellas siguen con un proceso bioquímico de maduración y de respiración. En el caso de las climatéricas, las no climatéricas, pues no siguen madurando, pero sí siguen respirando. ¿Listo? Entonces, normalmente nosotros usamos cualquier tipo de construcción que las proteja del ambiente externo, que posee pues aberturas para obviamente permitir la circulación del aire. Nosotros colocamos adentro pues normalmente a granel o como vemos acá los tenemos apilados. Obviamente la idea es que se separe la materia prima del piso para evitar el contacto con el frío y de pronto de humedad. Listo, en el caso de algunas frutas ya se han construido pues estos sistemas, acá vemos que ingresa la ventilación natural, muchos, el sistema de embalaje o de almacenamiento pues es en canastillas, que estas canastillas pues tienen perforaciones para permitir también pues el ingreso de aire. ¿Listo? Ya la ventilación forzada, pues en este caso nosotros nos ayudamos con un equipo que normalmente son ventiladores que lo que hacen es impulsar el aire para que el aire tenga un mayor flujo por dentro del alimento. ¿Listo? Normalmente sí, circula por debajo, ¿sí? De nosotros vamos a colocar nuestras materias primas. A veces pues se construyen cuartos supremamente grandes para almacenar adentro nuestros alimentos. Esto dependiendo pues de cuál sea el producto, pues puede tener formas diferentes. Listo, la refrigeración, entonces en la refrigeración pues nosotros lo que hacemos es disminuir la temperatura. ¿Qué efecto tiene? Pues que las enzimas y los microorganismos van a disminuir su actividad, se reduce el ritmo respiratorio, se retarda la maduración y así se minimiza la deshidratación. Entonces, al sumar todos estos factores, pues nosotros vamos a hacer que los productos se mantengan más frescos, ¿sí? Y de mayor valor nutritivo. Dependiendo de cuál sea la materia prima que yo quiera almacenar, pues voy a tener diferentes rangos de temperatura y de humedad relativa. Recordemos que en estos procesos de almacenamiento no únicamente importa la temperatura, sino también la humedad. Sí, acá en la imagen podemos ver pues un cuarto de refrigeración para frutas, que acá nosotros vemos pues el sistema de ventilación que lo que hace pues es suministrar aire frío para que la temperatura baje. ¿Listo? Normalmente lo más eficiente pues es combinar los sistemas. Nosotros pues para el almacenamiento de la papa, cebolla, papitas, hortalizas, nosotros combinamos casi siempre
que tengamos un sistema o bien que me pueda dar calefacción o refrigeración con instalaciones de ventilación forzada. Pero, profe, ¿pero por qué vamos a usar calor? Lo que pasa es que algunas frutas, como las frutas climatéricas, si nosotros las almacenamos a una temperatura muy baja, pues entonces no va a continuar su proceso de maduración y se puede dañar. Algunas de ellas necesitan una temperatura mínima de 15 grados para que continúe el proceso de maduración, diferente a otras que de pronto necesitan refrigeración porque su periodo de maduración es muy corto. Entonces, pues de esta manera nosotros podemos permitir que estos procesos pues estén de cierta forma controlados. Entonces nosotros acá lo que vemos es que pues normalmente van a ver las placas y todo el sistema calefactorio que va a estar pues dentro de un sistema de ventilación forzada. ¿Listo? Las atmósferas controladas en este caso es muy importante para este tipo de materias primas. Nosotros lo que podemos hacer es un cambio en la atmósfera, o sea, en el aire, ayudado pues con un sistema de refrigeración y manteniendo controlada la humedad relativa. Hay dos tipos de atmósferas en realidad. La humedad controlada es cuando la composición de la atmósfera del aire es casi constante, y las atmósferas modificadas, pues nosotros usamos unos recipientes con la posibilidad de que gases ingresen o salgan por periodos cortos de tiempo. Entonces, en este caso, la atmósfera y el aire cambian, ¿sí? Digamos que acá lo importante es que se retarde la maduración y los procesos bioquímicos de senescencia. Entonces, nosotros vemos el aire normalmente tiene esta composición. Las atmósferas controladas, pues no va a permitir el ingreso de nada, ¿sí? Diferente a las atmósferas modificadas que van a permitir la salida y entrada diferencial de algunas moléculas. ¿En qué se traduce esto? Miremos acá la imagen. La refrigeración solita, vea cómo se nos produce el proceso de maduración, es un poco más rápido, a diferencia si tenemos una atmósfera modificada, vemos que hay algunas que todavía se mantienen en estados de maduración inferiores. Y pues lógicamente esto es supremamente importante desde el punto de vista de la calidad visual y organoléptica de nuestras frutas. ¿Listo? Vamos ahora con los cereales y granos. Entonces, pues los granos, pues la idea es que nosotros los guardemos por un periodo de tiempo largo después de ser cosechado y secado. Eh, Lógicamente tenemos que comprender que el grano no va a mejorar su calidad después de ser cosechado por un proceso de almacenamiento o por otro. Acá la calidad la da, pues lógicamente, la cosecha, ¿listo? O el secado. La principal fuente de pérdidas de calidad y cantidad en los granos, pues son los hongos, los insectos y los roedores, porque pues estos pueden bien sea dañar o pueden consumir nuestro alimento. ¿Listo? La respiración, pues normalmente se pierde materia seca, sin embargo, no es una cifra importante comparado con la acción de los hongos, los insectos y los roedores. Entonces nosotros normalmente encontramos varios tipos de almacenamiento, ¿sí? Que pues la idea pues es incluso que nos sirvan también como mostrario para eliminar la posible entrada de humedad, que es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en los granos. Sí, entonces, ¿de qué depende pues la elección del sistema, del tipo de producto, de los métodos de manejo, si son granos en saco o a granel, como lo vemos acá, las instalaciones? Si nosotros ya tenemos un cuarto, pues lo que tenemos que hacer es adecuarlo. El costo y la disponibilidad financiera, lógicamente, pues también es importantísimo, porque si yo quiero construir un gran silo de alta capacidad, pero no tengo el dinero, pues eso me va a incurrir en una debilidad en mi proceso. ¿Listo? La mano de obra disponible y la cantidad del grano que yo quiero almacenar también son importantísimos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de almacenamiento de granos? El primero, pues, es el almacenamiento en sacos. Pueden ser de fibras vegetales o sintéticos. Normalmente son costosos si nosotros los comparamos con altas producciones. Tienen poca duración, son difíciles de manipular y sobre todo no proporcionan buena protección contra la humedad, los insectos y los roedores. Cuando se rompe, pues lógicamente hay pérdidas de este producto. Entonces podemos ver acá pues los sacos, los vegetales. Acá pues lógicamente debemos tener en cuenta que cuando vamos a almacenar en estas grandes superficies, pues debemos colocar un sistema que lo aísle del suelo para no permitir que la humedad del suelo vaya a ingresar, y lógicamente pues para poderlos apilar de manera efectiva también se están haciendo subdivisiones para que pues los bultos no vayan a quedar como ladeados y esto pueda generar la caída y la rotura de uno de los sacos. Esto del almacenamiento a granel, pues es una práctica muy común, tiene la ventaja de que nosotros la podemos mecanizar fácilmente. Además, pues la manipulación de los granos y semillas dentro de esto, pues es mucho más fácil si lo comparamos con los sacos. La disponibilidad de ataques de roedores, pues aumenta, ¿sí? Y hay poca protección contra reinfestarse.
nosotros lo podemos tener o bien estos costales así abiertos, que pues lógicamente no me van a proteger mucho de la entrada de la humedad, o también lo puedo tener en recipientes, bien sea plásticos o de metal o incluso de madera. La idea es que si nosotros los tapamos, pues vamos a hacer que la humedad no ingrese tan fácil y además la posibilidad de ser contaminado por insectos o roedores va a disminuir ostensiblemente. ¿Listo? También tenemos pues los de estilos de alta capacidad, pues que en este caso son para cantidad de producción mucho mayor. ¿Listo? También podemos tener almacenamiento en cuartos o almacenes. Si nosotros los diseñamos, pues obviamente con la idea de que nosotros podamos almacenar nuestros granos adentro sin la entrada pues de tanta humedad ni de roedores. Entonces en este caso pues son cuartos que se construyen normalmente de hormigón o de concreto, ¿sí? O una estructura metálica pueden obviamente ofrecer buenas condiciones para para la conservación del producto durante mucho tiempo, que esto es lo que nos interesa, que los granos estén disponibles durante un largo periodo de tiempo. Listo, los requisitos operativos, pues lógicamente es que nuestro almacén pues tenga una entrada de aire, que la puerta normalmente esté cerrada para que pues obviamente no ingresen los roedores ni los insectos y pues que tenga un sistema de tragaluz que no permita que pues ingrese el agua y también que ingrese algo de luz solar pues para que aumente un poco la temperatura a veces. ¿Listo? Vamos ahora con las harinas, pues las harinas son derivados de los granos que veíamos atrás, entonces pues lógicamente el almacenamiento también va a ser muy similar. Eh, lo importante es que nosotros no almacenemos una harina que tenga una humedad relativa, una humedad final, perdón, superior al 15%, porque si esto sucede, pues va a hacer que los insectos proliferen más rápido, los hongos, y pues lógicamente van a aparecer los bloques o las piedras dentro de los costales o sacos de la harina. Debe ser en un lugar seco, en lugares reservados para panadería y pastelería, pues lógicamente es indispensable que el sitio donde se recepciona la harina sea diferente al sitio donde se va a hacer el almacenaje. ¿Listo? Ojalá que no tenga una temperatura superior a los 18 grados centígrados para evitar pues el deterioro de la harina. ¿Listo? Nosotros acá vemos pues que en algunos casos a veces no se puede cumplir con lo del sitio de recepción o de pronto pues la producción acá es tan grande que pues necesitan varios sacos de harina para poder mantener la producción. ¿Listo? ¿Cuáles son los tipos de almacenamiento? Pues también tenemos el almacenamiento en sacos. Su función principal pues es impedir la entrada de humedad de insectos y roedores a la harina. Entonces normalmente son sacos plásticos o sacos de papel. Cuando los sacos pues no son suficientemente herméticos, se procura pues dejarlos en donde la humedad sea controlada, ¿sí? Y sobre plataformas pues para evitar el contacto con el suelo y lógicamente que no se vaya a dañar la harina. Listo, el almacenamiento a granel, pues en este caso lógicamente tiene la ventaja de que nosotros vamos a mantener esto normalmente hermético, se pueden usar sistemas de almacenamiento a granel en canecas o en recipientes plásticos o metálicos que pues lógicamente los vamos a sellar. ¿Listo? También está el almacenamiento en silos, ¿sí? Lo mismo que pues veíamos con los granos, ¿listo? Lo primordial pues es que no ingrese humedad a las harinas, pues hay de diferentes formas y diferentes capacidades dependiendo de lo que nosotros necesitemos, ¿listo? Vamos ahora con las grasas y aceites. En este caso, pues lo más importante es protegerlos del deterioro oxidativo. Todas las grasas y aceites tienden a degradarse por acción del oxígeno, también por la contaminación del agua. También es bueno protegerlos de la suciedad, de que se contaminen con otras grasas, como son sustancias apolares, pues entonces tienden a absorber muchos olores y sabores que no tienen que ver con el producto, se pueden deteriorar térmicamente y pues lógicamente también debemos protegerlos de la entrada de sustancias extrañas, tanto en el empaquetado como en el forrado. Entonces, los factores de deterioro que más encontramos en este tipo de materias primas, pues son la temperatura, el oxígeno, los productos ya de oxidación, las trazas de metales que catalizan reacciones de oxidación, las enzimas oxidativas y lipolíticas que degradan las grasas y la disminución de antioxidantes naturales. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacemos para pues tratar de disminuir un poco el efecto de estos factores de deterioro? Pues usar temperaturas de almacenamiento bajas, se envasa al vacío o en nitrógeno para eliminar el oxígeno, evitar que el cobre y las aleaciones o algún metal pues estén dentro de los materiales para la construcción de las cubas de almacenamiento,
y pues el empleo de antioxidantes naturales o sintéticos que lo que hagan pues es eliminar la acción de cualquier sustancia que pueda generar oxidación en los aceites. ¿Listo? Entonces normalmente los aceites nosotros los podemos almacenar pues en pequeñas cantidades, pues normalmente es como lo hacemos en casa, en las empresas, lo podemos hacer en recipientes de plástico o de vidrio, siempre pues ojalá alejado de la luz solar. Entonces normalmente cuando nosotros tenemos aceites que son muy susceptibles a la degradación por la luz solar, entonces nosotros los vamos a almacenar en frascos ámbar que lo que hacen es pues oscurecer el interior del líquido y pues no permitir la entrada de la luz solar. Si los vamos a almacenar en grandes cantidades, pues los podemos almacenar en recipientes de acero inoxidable o de plástico muy similares a los silos para las harinas. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de mantequillas o margarinas que son sólidas, pues normalmente se almacenan ya empacadas. Las consideraciones principales, pues es que la temperatura no sea superior a los 20 grados, que no entre radiación solar, que estén en un cuarto con humedad controlada. ¿Sí? Las envolturas, pues los empaques suelen ser las envolturas plásticas o metálicas, que luego son pues empacadas dentro de cajas de cartón. Entonces, así como nosotros lo vemos acá en la imagen. ¿Listo? Entonces, muchachos, muchas gracias. Esto era lo que tenía para comentarles. La idea, pues, es que revisemos también los documentos que nos enviaron, que se nos enviaron, para poder ampliar un poco la información. ¿Listo? Entonces, les deseo un feliz resto de día, muchachos.